Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un especial con los buses que circulan dentro del Parque Nacional Iguazú en Brasil. Comienzo el video en el centro de visitantes del Parque Nacional Iguazú. Si pagas en efectivo, puedes comprar la entrada en las boleterías. Me salió 86 reales, como 15.000 pesos, 18 dólares. Y me dieron horario de ingreso a las 13 horas. Esto es la segunda vez que vine por mi cuenta. Les mostraré esta ocasión primero y después verán el viaje de enero, cuando fui con mi mamá en el tour. Cuando llega la hora de embarque, ahí puedes pasar y abordar los buses que hacen las conexiones dentro del Parque Nacional Iguazú. Esto es el mapa oficial del parque. Para nosotros como turistas, el circuito es Centro de Visitantes, Safari Macuco, Sendero de las Cataratas y Puerto Canoas. Comienzo mostrando el día 2, porque esta vez de agosto, vine al Parque Nacional para registrar y documentar estos buses que funcionan dentro del parque. No hice los senderos, sino netamente fotografiar y grabar los buses, salvo una excepción. Esta vez nos toca viajar en uno de los buses Marco Polo Viale de Desani, el bus que tiene un pavo Yacutinga. Ahora me toca subir a este bus panorámico. Por dentro, estos buses tienen asientos urbanos con acolchado, los típicos asientos de Marco Polo. Ya había algunas personas dentro del bus y... ¡oh! Me ganaron la ventana panorámica. Casi. Hay dos escaleras, una al inicio y otra en el extremo final del bus. Todos los pasajeros deben viajar sentados, no se admiten pasajeros de pie. Comenzamos el viaje. Hay una voz en portugués, inglés y español que indica la información de la ruta, las paradas. Detrás de nosotros está el bus Mariposa, bus Borboleta. La ruta desde el centro de visitantes hasta Puerto Canoas, la última parada del bus, tiene unos 11 kilómetros. Ambos países, Argentina y Brasil, tienen una forma de transporte para mover a los turistas, desde su centro de visitantes hasta la zona de las cascadas. En el caso de Brasil es la ruta que vimos con el mapa. Con el uso de estos buses, todos los pasajeros o turistas usan estos buses, salvo algunas excepciones. En el caso de Argentina, los pasajeros tienen que tomar un tren para llegar a los senderos y hay un camino vehicular que acerca hasta algunos puntos. Ese día, por alguna razón, estaban haciendo arreglos en la ruta, entonces había demoras y cortes, porque quedaba una sola pista habilitada. Usualmente no es así. En el verano todos los viajes fueron muy expeditos. Pese a que no logré tener la ventana panorámica, igual tengo algo de la vista panorámica desde mi asiento. En la parada del Safari Macuco había unos buses de turismo. Uno era de los catamaranes de Florianópolis y el otro no lo pude identificar. El viaje en el bus es muy tranquilo, además de que como es abierto es fresco. Hay que pensar que Foz de Iguazú es una ciudad calurosa, con calor húmedo, aunque no es tan terrible como se escucha. A mí no me gusta mucho el calor, la verdad, pero disfruté mucho de las cataratas. Es un calor que puedo aguantar y volvería. Este edificio es un hotel exclusivo que está dentro del Parque Nacional, el Hotel Belmont das Cataratas, que es caro, pero dicen que es buenísimo. Ellos pueden quedarse dentro del parque cuando nadie está. Nosotros estamos en la parada de las cascadas. Aquí la gente puede bajar para hacer el sendero de las Cataratas de Iguazú. Está en el otro video donde mostré mi visita al Parque Nacional y ahí lo pueden disfrutar a detalle. Muy bonito. Aquí estoy con el bus casi vacío. La pillería de este día en que vine a ver y grabar los buses es que el trayecto entre la parada de las Cataratas y el paradero final en Puerto Canoas es un viaje que el bus normalmente hace vacío. La gente sube en el centro de visitantes para hacer los senderos de las cataratas. Es la gran atracción del Parque Nacional. Y cuando la gente se devuelve desde Puerto Canoas, cuando terminan de hacer toda la caminata. Desde la parte alta del bus también podemos alcanzar a ver parte de las cataratas de Iguazú cuando pasamos por esta pista. Realmente las cataratas de Iguazú son preciosas, muy hermosas, vale la pena venir a visitarlas
Y hacer el sendero es toda una experiencia muy bonita. El viaje entre el hotel o el inicio del sendero de las cataratas y el punto final de Puerto Canoas es un viaje corto, es casi 1,5 km. En cosa de minutos llegaremos a la parada final del circuito y de la ruta. Este es nuestro bus por fuera, el Marco Polo Viale de Desani de color verde, con el pavo Yacutinga como animal representativo. Cuando todos los pasajeros bajan, el conductor hace una revisión del bus, es el momento ideal para tomar fotos, y después el bus tiene que ingresar al paradero de Puerto Canoas. Cuando lo hace, hay una fila de personas que estará esperando tomar el bus para ir al centro de visitantes, o las otras paradas del bus, aunque la mayoría va hacia el inicio. En Puerto Canoas, además de ser la parada final, hay restaurantes y varias tiendas. Esto es el área de embarque de Puerto Canoas. A veces puede haber una gran cantidad de personas, pero este bus no tendría tanta gente, o la gente que ya estaba esperando subió al bus. Casi todos van al piso de arriba. Como ya viajé en el segundo piso, me causa curiosidad conocer cómo es el primer piso de este bus, así que me subiré ahí. Tenemos rampa para silla de ruedas y piso bajo, además de algunos asientos urbanos con acolchado. Me puse los primeros asientos, esto es lo que hay entre los asientos y el conductor. Hay una cabina protegida o separada de los pasajeros. Empezamos a movernos. Como particularidad o cosa técnica, estas unidades viales de Desani del Parque Nacional Iguazú tienen un chasis Volvo V215LH que tiene un funcionamiento híbrido. Funciona con electricidad entre los 0 y 20 km por hora, además de los momentos de pausa o ralentí, y funciona con diésel cuando el bus supera los 20 km por hora. En Brasil hubo varios buses con este chasis antes de la llegada de buses eléctricos. Nosotros en Santiago tenemos un bus Marco Polo Viale PRS con esta tecnología, que también tiene video en el canal. Estamos llegando a la parada de las Cascadas otra vez. Ya hemos visto cómo es este bus por dentro. Tenemos espacio para silla de ruedas y también no tiene ventanas, es abierto, tal como en el segundo piso, salvo por un par de ventanas o excepciones. Ahí se nos va el bus Yacutinga. ¿Recuerdan que atrás de nosotros venía el bus Borboleta? Este es el bus de la mariposa. En Brasil le dicen borboleta a las mariposas. Y este parque tiene muchas mariposas. Es uno de mis buses favoritos del parque. Y es que a mí me gusta mucho ver mariposas. Como es la parada de las Cascadas, ya sabemos que casi todos los pasajeros bajarán acá. Es cosa de esperar a que el bus quede vacío. Y aprovecharé de mostrarles cómo son estos buses más antiguos. ¿Viste? Borboleta, ahí dice el nombre del bus, del animal representativo. Este es un Marco Polo Paradiso 1800 de DG5, escrito como GB, con chasis Volvo V7R. Es como del año 2000, algo así. Esta vez sí tomé la ventana panorámica. ¡Eh! Lo logré. Por dentro, este bus también es abierto y tiene asientos urbanos con acolchado. El tapiz es típico de los buses Marco Polo de esa generación y la generación siguiente, asientos que hemos visto en buses Marco Polo Torino hace muchos años atrás. ¿Escuchan el sonido del motor? Suena genial. Y acá vemos otra vez las cataratas de Iguazú. Esta es una de las ventanas que tiene este bus, son pocas, porque casi todo es abierto. Próxima parada, Passarela da Garganta do Diabo.
Espaço Porto Canoas, área de lazer e contemplação, acesso à internet, praça de alimentação, cultura. Próxima parada, estación Porto Canoas, acceso al espacio Naipi, ascensores panorâmicos y un complejo de rampas que permite el acceso a la pasarela Garganta do Diablo para personas con movilidad reducida. Espacio Porto Canoas, área de esparcimiento y contemplación, acceso a internet, patio de comidas con restaurante internacional, cafetería, comedor. Ha sido un bonito y corto viaje en el bus Borboleta, una hermosa reliquia. Ver buses de esta generación de Marco Polo en estas condiciones impecables es una maravilla. Y de Puerto Canoas ya escucharon todo lo que hay, también tiene tienda de souvenirs y la atención médica. Aquí vemos el bus Borboleta por fuera. Marco Polo es una de las mayores fabricantes de buses en Brasil y también del continente. El modelo Paradiso 1800DD fue el primer doble piso que hicieron. Hay buses doble piso de este modelo en el segmento interurbano, lanzado en 1995 al mercado. Ahora es común o normal ver estos buses de 2 pisos, pero en ese momento era toda una novedad, un hito para la empresa. Y al igual que con el otro bus Yacutinga, también iré a tomar este bus para ir a la parada de las Cascadas. Esta vez había más personas en la fila. Si el bus es año 2000 y estamos en 2023, tiene 23 años de servicio. Está impecable. Impecable. Mira, tiene calibradores de ruedas. Y acá tenemos piso bajo. Oh, mira, se puede ver hacia donde está el conductor. Y tenemos más asientos que en el otro bus. También son asientos urbanos acolchados. Como diferencia, en este piso tenemos aire acondicionado y tenemos ventanas pegadas. No es abierto como el segundo piso ni como el otro bus más nuevo que abajo era abierto. ¡Qué reliquia! ¡Qué hermosura de bus para uno que es aficionado del transporte, aficionado de estas cosas! Es una maravilla y cómodo, un bus muy cómodo. Aquí grabando un recuerdo en este bus Borboleta. Vale la pena hacer la vuelta corta. El bus tiene cámara de seguridad para ver el segundo piso, además de unos botones. Y por acá vemos el volante junto con el panel de instrumentos de este bus Volvo. Volvo es el chasis y motor. Esta plataforma Volvo V7R existió en versiones para buses urbanos y versiones para buses interurbanos o interprovinciales. Además de aire acondicionado, tenemos el audio de la grabación con las paradas del bus. Y por dentro se ve como un bus del año 2000, pero se ve bien tenido, no se ve viejo, se ve muy bien mantenido. La puerta es pantográfica y aunque no está marcado, este espacio está pensado para silla de ruedas. Tiene esa aplicación. Bom passeio. For your best safety, comfort and convenience, please remain seated to rule the journey and be aware of the following information. Next stop, Cataratas Trail Station, access to Hotel dos Cataratas, Tarobay Space, night. Ese es el espacio Naipi, donde está el ascensor panorámico. De lo que pude notar, las personas que viajan abajo generalmente son trabajadores del Parque Nacional. Ya deben haber viajado tantas veces y haber visto las cascadas tantas veces y ya a estas alturas no les preocupa mucho viajar en el segundo piso. Además, con el aire acondicionado es un viaje muy fresco. En estos buses todos los pasajeros deben viajar sentados. Ahí vemos un bus articulado, el tercer tipo de bus que tenemos en el Parque Nacional Iguazú. Mira, qué belleza el bus Borboleta. Bonito registro, muy bonito registro. Estoy en el paradero del sendero de las Cataratas, otra vez. El primer bus sale a las 9 de la mañana desde el centro de visitantes
y el último bus de retorno sale a las 17:30 desde Puerto Canoas. En condiciones normales, la frecuencia de los buses es muy seguida, pero ese día, con el corte de las pistas y los arreglos, la frecuencia de los buses estaba desordenada y había momentos en que no pasaban los buses o que pasaban todos juntos. Yo aquí me dediqué a grabar todos los buses que pude y tomarles fotos, como este bus articulado amarillo que tiene un lagarto, un mascarello Gran Vía articulado, también con chasis Volvo. Aquí vemos otro de los buses articulados, la unidad Tatú, que suena como el grupo musical, pero que en Brasil se refiere a los armadillos. Estos buses también tienen ventanas pegadas y aire acondicionado, además de asientos urbanos. Mi misión ahora era tomar un bus articulado para hacer la misma vuelta corta. Así grababa el interior de estos buses, pero este bus pasó de largo y no venía con pasajeros. Probablemente en Puerto Canoas estaba lleno de pasajeros y necesitaban sacar a la gente. El bus que sí paró fue este Viale de Desani Naranjo, el bus de la Grala Picasa, que es una especie de urraca, un animal muy inteligente, no sé si lo pronuncié bien, pero es un pájaro muy bonito. Y detrás de ese bus venía otro Viale de Desani amarillo, el bus del Puma, porque aunque no lo crean, esto es selva y no cordillera, pero hay pumas en el Parque Nacional Iguazú. Igual me daban ganas de hacer el sendero, pero como vine en la tarde y con el corte de los caminos me estaba demorando más de lo que pensé. La espera me sirvió para poder jugar y retratar esta mariposa, que se quedó un buen rato en mi mochila y por momentos también se posaba en mí. Era una mariposa traviesa, una bonita borboleta. Fue mi gran entretención mientras no pasaban los buses. Retomando lo que nos convoca, volvió a aparecer el bus que me dejó botado. El bus Cotía, también llamados Cutía, son unos roedores de la selva. Mira que se ve bonito el bus de la Urraca, precioso. Y eso, vayan viendo los buses que hay y después pueden comentar cuál es o cuál fue su favorito. Digo, así tiene sentido haber grabado y documentado todo lo que pude de estos buses del Parque Nacional Iguazú. Como unidad especial, este Neobús Spectrum de Iguazú City Tour salía con pasajeros desde el Parque Nacional. Desconozco cómo es el tema, pero aparentemente puedes tomar un tour con ellos para visitar el parque y venir desde la ciudad en este bus. Aquí vemos lo que decía de los buses juntos. Viene el bus Tucán con ese hermoso animal en su pintura celeste. Y más atrás viene el bus Tamandúa Mirim, que es un oso hormiguero o también oso melero de la miel que vive en la selva de Amazonas. Me gusta que cada bus tenga su propia identidad. Se ven muy bonitos. Les muestro este bus de nuevo, el Puma, y vemos la ficha con lo demás que documenté. De los buses Marco Polo Viale de Desani hay 5 buses: Yacutinga, Tamandúa Mirim, Puma, Grasla Picasa y Cobra Caninana. Nos falta ver el quinto, llevamos 4. De los buses Marco Polo Paraíso 1800 de DG5 hay 8 buses: Cobra Coral, Papagayo, Macaco Prego, Onza Pintada, no hemos visto esos,
y los otros son cuatí, tucán o tucano, borboleta o mariposa y yacaré. Y de los buses articulados, Marco Polo Gran Vía son 5 buses: tatú, guacho, cotía, lagarto y picapau, pájaro carpintero. En total son 18 buses en el Parque Nacional Iguazú. ¿Podremos capturarlos a todos? ¿Podremos verlos todos? Si te gustan estos videos, puedes aportar con el botón super gracias o hacerte miembro del canal. Con eso puedo seguir mostrando estas aventuras con el transporte. Muchas gracias a quienes creen en mi trabajo. Al final demoraban mucho los buses y ya habían pasado muchos buses articulados para el otro lado. Así que tomé uno de los buses antiguos, el bus Tucán, para ir a Safari Macuco. El bus era conducido por una mujer. Justo ahí venía el bus articulado amarillo. La embarré. Pero bueno, son cosas que pasan. Y quería ir a Safari Macuco de todas maneras. Ahí se ve el bus Tucán por fuera. Bajé en Safari Macuco porque el día estaba muy caluroso. Y aparte, como estuve todo ese rato parado al sol, me llegaba mucho... Me dio mucho calor. Tenía que hacer sí o sí el paseo con la lancha y mojarme la cascada. Lo necesitaba realmente. Y es lo mejor de venir a las cataratas. Esto es cuando volví del Safari Macuco. Ahora tenemos un pequeño problema. Puedes moverte todo el día dentro de los buses del Parque Nacional, salvo si llegas al centro de visitantes, porque ahí solamente puedes salir del parque, no puedes volver hacia el parque. Entonces tienes que moverte entre las paradas del Safari Macuco y la parada de Puerto Canoas. Ahí puedes dar vueltas todo el día. Pero como es tarde y está la ruta con los cortes, los buses se demoran mucho en pasar y se me hizo tarde. ¡Mira! Esta debería ser la urraca del bus naranjo. Es una ave muy bonita. Eso fue gracioso. En vez de mirar buses, terminé echando raíces en el paradero, porque no pasaba los buses articulados que quería, y terminé mirando pájaros. Había unas aves muy bonitas, pero difíciles de fotografiar o de grabar, y eran muy ruidosas y que volaban desde un árbol a otro. No sé qué aves serán, pero tenían un plumaje negro y un poco de plumas rojas. Y esas plumas rojas eran muy lindas de ver en vuelo. Parecían flechas rojas cuando volaban. Era un destello bonito y fugaz. De buses, vi este bus de turismo precioso. Estaba muy elegante. Eran 2 buses, pero me quedo con el primero. Estaba muy bonito. Vi el bus Macaco Prego. No lo grabé por delante porque le tomé fotos. Y otro bus que no había grabado bien ese día era la Cobra Coral. Uno de los buses más bonitos de este modelo en el Parque Nacional Iguazú. Y después pasó el bus Tucán, otra vez en la misma parada, pero esta vez yo estoy abajo y en el otro lado, en la otra pista. Al final, la misión de terminar de grabar los 3 modelos de buses falló. El bus articulado no aparecía, esperé un buen rato al bus amarillo del Lagarto, pero no aparecía. Quería ir a Puerto Canoas y dar la vuelta completa, pero no pasaban los buses. Al final me subí al bus del Oso Hormiguero, Tamandúa a Mirim, pero lo que es la vida. Quedamos en el corte de camino y atrás apareció uno de los buses articulados. No, definitivamente ese día no quería resultar esa parte. Los buses articulados me hacían oso por todos lados. Y después, más atrás, apareció otro bus articulado más. No, viste, así es la vida. Cuando no quiere, no quiere. No hay caso, no se puede. Llegando, vimos un bus de la línea 120 entrando al parque. Hay horarios que llegan hasta la escuela del Parque Nacional Iguazú. Es una escuela ambiental. Ecola Parque Parne Iguazú. Hemos llegado al centro de visitantes y atrás los buses articulados me hacen ¡oso! Vas a tener que venir otra vez para dejar y grabarnos. Pero me dio problema. Feliz, vuelvo al Parque Nacional Iguazú por tercera vez. Espero que hayan disfrutado de esta jornada grabando los buses. Hemos visto todos los modelos de buses, aunque no pude tomar fotos ni grabar todos los animales ni diseños. Por lo menos algo podemos ver de este bus articulado Mascarello Gran Vía desde afuera,
Es un bus con piso alto, chasis Volvo. En la segunda puerta tenemos escalones y ascensor para silla de ruedas, con espacio para silla de ruedas y personas con discapacidad. El fuelle o articulación, vemos muchos asientos y una puerta trasera que está al final del bus. Ahí se va el bus Tatú de Armadillo y ahora llegó también el bus Borboleta. Están llegando para cerrar jornada. Como ven, ese bus articulado fue a guardarse, ya está fuera de servicio. Y se ve otro de los buses antiguos, Onza Pintada. Volvemos al Parque Nacional, pero esta vez en enero, retrocediendo el tiempo. Esta vez me tocó viajar en un bus articulado, el bus Guacho, aunque no pude grabarlo vacío, porque estaba con todo el grupo de turistas, y era la primera vez que visitaba el Parque Nacional Iguazú, y está en el video de hace unos días atrás. Como ya está el video con lo que hice ese día, netamente me centraré en completar un poco lo que vimos antes, mostrando los buses que pude grabar en este día y que no aparecieron en el otro día de agosto. Por ejemplo, el bus Guacho no apareció en el otro día, porque me imagino que no trabajan simultáneamente los 18 buses, siempre hay algunos que deben estar en mantención o como flota de reserva. En Puerto Canoas tenemos el avistamiento del bus Papagayo, de las aves más famosas de esta zona. En el video del Parque de las Aves del día 6 y 7 de este tour, dentro de las cosas que pudimos ver está el aviario de los papagayos, que fue una muy bonita experiencia. Les recomiendo ver ese video, lo van a disfrutar mucho. Y aquí vemos el quinto bus Viale de Desani, el bus Cobra Caninana de color celeste, y con esto hemos completado los 5 buses de este modelo que tiene el Parque Nacional. Tenemos la vista del hotel y también la vista de las cataratas, así se ve desde esta pista. Yo estoy en el bus Macaco Prego, un bus rojo de los antiguos, y en la otra pista tenemos el bus Yacaré, que es una especie de cocodrilo, de caimán. De los buses articulados hemos visto los 5 buses están grabados y nos falta ver cómo nos va con los buses más antiguos. Así es el bus Macaco Prego por fuera. Nos falta un solo bus y tenemos los 18. En la parada del Safari Macuco, ese día también grabé los buses articulados pasando de largo. El bus Picapau y después el bus Guacho. Quizás hacen rutas rápidas y por eso pasan de largo, no lo sé. Al final, el bus 18 es también el bus que me llevó ese día desde el Safari Macuco al centro de visitantes. Es el bus Cuati, así que aunque no aparece muy bien grabado por fuera, con este bus tenemos todos los buses del Parque Nacional Iguazú. Espero que hayan disfrutado de este video especial. Fue muy entretenido disfrutar tanto del Parque Nacional Iguazú como de los buses que hay acá. Que Dios los cuide y que Dios los bendiga mucho, que tengan bonito día. Y ya nos veremos en más videos. Ojalá también vean todos los videos de Iguazú que quedaron muy bonitos y están hechos con mucho cariño. Chau, que estén muy bien.